Hola, hola amigos. Gracias por estar en sintonía de DP1. Es un enorme placer siempre saludarles y traerles estas entrevistas que les gustan, entrevistas con figuras de peso, entrevistas con grandes jugadores de fútbol, de otros deportes, pero hoy nos centramos en el fútbol. Y de verdad que para mí es un enorme placer. Ya le dije que para mí es uno de los mejores jugadores de CONCACAF. Sin embargo, él coincide conmigo que hay uno que es el mejor, indiscutiblemente, ya lo vamos a platicar. Pero es de verdad un enorme placer saludar a Julio César Dely Valdés. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. A pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Con este tema del COVID-19, gracias a Dios estamos bien. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está viviendo usted actualmente la pandemia? No sé si en Panamá siguen en confinamiento, si están en cuarentena. Sí, los fines de semana estamos con confinamiento total. Bueno, esta semana se ha reabierto, digamos, la fase 2 que tuvimos nosotros en algunas semanas atrás, la habían abierto, lo tuvieron que en algunos puntos del país echarla atrás porque, bueno, se empezaron a ver nuevos contagios de manera significativa y por eso, bueno, pero afortunadamente estamos, digamos, estamos bien, estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Espero que tanto usted como su familia estén con muchísima salud. Yo creo que, y se los digo a todos los invitados, la salud es lo mejor que podemos desear en estos momentos y bajo esta época. Para los que no saben, tal vez lo asocian con el director técnico de Panamá hace unos años, pero les digo, para muchos es el mejor jugador en la historia de Panamá. Los equipos que tiene Europa son increíbles. Cagliari, en Italia, PSG, sí, el que acaba de perder la final, Paris Saint-Germain, Real Oviedo, Málaga, y después creo que regresa al Nacional de Uruguay. Profe, el sueño de todo futbolista centroamericano joven es ir a Europa. Usted fue a Europa. ¿Cómo vivió el hecho de su traspaso? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo fue que usted empezó a vivir? Ya le voy a hacer otra pregunta más adelante porque usted estaba de Uruguay y de Uruguay sale a Europa, si no me equivoco. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo vivió Julio César Dely Valdés el ir al viejo continente a jugar fútbol? Bueno, llegar al viejo continente es un sueño, sí, realmente. Yo creo que para todos los futbolistas que juegan de este lado del mundo, ¿no? Del continente americano y el sueño es cruzar el charco, como solemos decir, ¿no? Y yo tuve que pasar por una serie de circunstancias, primero por Sudamérica, esto se inició para allá por el 87, llegué a la Argentina, tuve 2 años, luego paso por Uruguay, y en donde me consolido a nivel profesional en ese país, y luego ahí donde doy el salto por allá por el año 93 al fútbol italiano, al Cagliari, ¿no? Sí, yo creo que todos los jugadores que jugamos, como te he dicho antes, en la parte de este continente queremos llegar a Europa, que es lo máximo, ¿no? Hablando de fútbol, ¿no? Profe, yo tengo una teoría que para mí nuestra región, el fútbol centroamericano, geográficamente está ubicado en medio de Sudamérica y Norteamérica, pero que el trampolín de todos nosotros, costarricenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, panameños, tiene que ser Norteamérica, porque es el fútbol más cercano, es el fútbol que más nos tienen en la mira. Usted se fue por el otro trampolín, por Sudamérica. Para usted, Me fue, bueno, lo que pasa es que yo voy por una circunstancia muy puntual, por algo muy puntual. Mi hermano, que en paz descanse, okay, Armando Dely Valdés, ya estaba en Argentina. Él fue a la Argentina porque se ganó una beca, le otorgaron una beca la embajada de ese país aquí en Panamá, y a raíz de eso, después de estar varios años allí, él me lleva a la Argentina. Era típico. Además, era difícil para un panameño en esa época incluso ir a Sudamérica o al norte de América, salir de Panamá, de la frontera de Panamá, en cuanto a fútbol se refiere, era algo atípico, ¿no? En esa época, ¿no? Y mi caso fue por ese caso puntual de mi hermano. como usted lo dice, era típico, porque Panamá es conocido por otros deportes, béisbol, boxeo, no por el fútbol. Pero para usted,
¿cuál debería ser el objetivo del futbolista centroamericano? ¿Buscar ir a Norteamérica o tratar de ir? Porque les soy honesto, para mí la Liga Mexicana es muy buena mercadológicamente, económicamente, pero el fútbol de Sudamérica es diferente, es más complicado. Por lo tanto, le puedo decir que usted se fue por la vía más complicada. Para usted, ¿cuál debería ser el camino del futbolista centroamericano para brincar a Europa? Eso es muy relativo. Yo creo que hay futbolistas que salen de sus fronteras, independientemente del país de Centroamérica, que salen de sus fronteras, primero a través de la selección, es la que le brinda esa posibilidad de poder salir, ¿no? O sea, si un jugador que destaca con su selección tiene más posibilidades que si no juega en la selección. Luego, si juega en la selección a un buen nivel, yo creo que puede cruzar la frontera en cualquier sitio. O sea, independientemente sea el norte o el sur, es más difícil ir directamente a Europa, ¿no? Son pocos los que han ido seguramente al fútbol europeo directamente, pero yo creo que primero con la selección. Y yo creo que antes de ir al fútbol europeo, la mayoría de los jugadores centroamericanos y del Caribe pasan por Norteamérica, ¿no? Por el Norteamérica. Es más difícil que vayan al fútbol sudamericano, como tú lo dices, ¿no? Hubo un tiempo en que los panameños salían a Colombia directamente. Muchos panameños iban a Colombia, y eso es Sudamérica. Lo teníamos lo que pasa pegado a Panamá, por las características del futbolista panameño también y el fútbol colombiano, son más o menos similares. Pero muchas veces el panameño antes de salir a cualquier sitio se iba a Colombia. Hoy, no sé por qué, pero pasa menos esto. Van más a Norteamérica, México, Estados Unidos, pero sí es verdad lo que tú comentas, es más difícil que un jugador de Centroamérica vaya a Sudamérica cuando se es más fácil ir al norte, ¿no? Quizás muchos no se arriesgan también. Puede ser que lleguen ofertas tanto de Sudamérica como Estados Unidos y al ir a Estados Unidos les convenga más. Yo me quiero centrar ahorita en el que para usted puede ser el cúspide de su carrera o el top. Fue llegar al Paris Saint-Germain, el tope de Julio César Dele Valdés, y decir, esto es lo más alto. Cuando se retiró, usted dijo, aquí fue el punto más alto de mi carrera, o la llegada a España para usted es la que marca el antes y el después. Creo que cuando llego a Italia, en ese momento Italia estaba considerada la mejor liga en ese momento, ¿no? Era la mejor liga, la liga más vista, o una de las más vistas, una de las más importantes. Estaban los mejores futbolistas en aquel entonces, cuando yo llego a ese fútbol. Cuando voy a Francia, Francia venía en un fútbol de evolución, de crecimiento. Yo llego en el 95 hasta el 97, jugué 2 temporadas. Luego en el 98, Francia es campeona del mundo, organiza su mundial. Y cuando voy a España, también pasa algo parecido, ¿no? O sea, cuando se le empezó a llamar la Liga de las Estrellas y todo el mundo quería ir a ese fútbol y llegaban incluso los mejores futbolistas a nivel mundial. Pero yo considero incluso, antes de llegar a Europa, que yo pasé por un club tan importante como Nacional de Montevideo. Es un club muy reconocido a nivel mundial, un club referente en Sudamérica. Y tal vez, por lo que tú comentas, el Paris Saint-Germain en Europa ha sido el club más importante, ¿no? Es un club mucho más importante que los otros en los que yo jugué, como el Cagliari, el Oviedo y el Málaga, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de eso he estado contento en todos los sitios donde he estado, ¿no? O sea, pero sí considero que el Paris Saint-Germain en Europa es el club más importante que yo pude jugar. Profe, ya muchos futbolistas salvadoreños, por ahí uno fue al LAFC a ser pareja de Carlos Vela y lo vendíamos y al final regresó de nuevo a la Alianza. Ya muchos quisieran haber jugado en el Cagliari, en el Málaga, no se diga en el Paris Saint-Germain. Te lo digo, esos clubes son punto y aparte a lo que muchos jugadores de nuestra región se quedan.
Pero entendiendo que no tenemos muchos reflectores de Europa, que el futbolista centroamericano no es muy conocido en Europa, que cuando los europeos piensan en CONCACAF prácticamente piensan en México o en Estados Unidos. ¿Cómo era apreciado usted allá? ¿Cómo era que se le veía al futbolista centroamericano? ¿Era valorado? ¿No era valorado? Para usted decían, no, usted es uno en un montón y nunca va a haber un centroamericano como usted. ¿Era o era visto? Porque posiblemente estoy equivocado y sí era visto el fútbol centroamericano. Bueno, te puedo hablar de la parte que me toca, ¿no? Centroamericano y de Panamá, ¿no? Directamente de Panamá. Era algo único, era algo sorprendente para muchos, ¿no? Que incluso cuando yo llego a Italia, un panameño, era algo extraño, ¿no? Que se pudiera dar. Incluso cuando voy a Francia, ¿no? Cuando voy a Francia pasó lo mismo. Ya cuando voy a España ya no era tanto, ¿no? No era tanto porque, bueno, ya había estado 2 años en Italia, ya llevaba 2 años en Paris Saint-Germain, llevaba 4 años en Europa, ya tu nombre más o menos empezó a ser más o menos conocido. Entonces ya en España no me ocurrió tanto eso, pero sí es cierto, cuando yo llego al fútbol italiano era extraño ver un centroamericano y más panameño, que no teníamos tradición futbolística por ningún lado. Me imagino, pues, por ejemplo, en nuestro caso, El Salvador, si llega un salvadoreño a España, tiene la noción del Mágico González, pero Panamá no había nada, era como quién es, de dónde salió, como nosotros tal vez vemos a los africanos. Profe, Totalmente, era así. y usted decía algo importante, si en tu selección tienes buenas oportunidades y juegas a un buen nivel, tienes la oportunidad de salir. Y recientemente se dio a conocer el nuevo formato de CONCACAF, el formato para clasificación al Mundial. Recordemos, para lo que la gente no sepa, usted fue parte del proceso y que para mí yo soy muy partidario de los procesos y que hay que continuar esos procesos. Usted tomó la selección. Imagínense, para que tengan una proporción del Salvador y Panamá. Nosotros eliminamos El Salvador, con Carlos de los Cobos eliminó a Panamá en el 2008 para meterse en un hexagonal. No sé si se recuerda, profe, un partido Sí, sí, sí. 3-1. Sí, yo estaba a punto de viajar a España para trabajar en España cuando ocurrió eso. Agónico y que se quedan, era la cuadrangular, era la segunda fase antes del hexagonal y nos metimos al hexagonal. Panamá se quedó y nosotros vamos al hexagonal y tenemos 2 procesos mundialistas de no ir. En cambio, Panamá clasificó al hexagonal en el 2014 con usted, queda eliminado en aquel partido en Panamá con el gol de Sus, Inolvidable. el gol de Raúl Jiménez, y después sigue otro proceso y clasifican al Mundial. 2 paradojas totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo ve usted, que entiendo que está en las selecciones inferiores de Panamá, cómo ve este proceso, esta clasificación al Mundial? ¿Le parece, le es apetecible? ¿Y los beneficia a ustedes como panameños? Yo creo que sí. Pero cuéntenos, usted que es seleccionador, ¿para usted está bien, está mal? Yo creo que a Panamá le beneficia el cambio de formato, evidentemente, porque Panamá, si no hubiese tenido que jugar las eliminatorias como estaban previstas, ¿no? Por la otra vía, como le estábamos llamando, le beneficia porque, claro, le da una gran oportunidad de meterse otra vez en la pelea y de optar por uno de esos 3 puestos que te dan la posibilidad de jugar la fase final, que es el octagonal, ¿no? Yo creo que a Panamá le beneficia, es como empezar de cero, ¿no? Vamos a empezar de cero, tenemos una gran oportunidad, a prepararnos bien, y evidentemente esto es, para nosotros los panameños, es algo positivo, ¿no? Claro, por supuesto. Que le soy honesto. Soy salvadoreño, sí, pero no voy a decir, o sea, no le voy a decir a usted que El Salvador es mejor que Panamá. Para mí no. Y aquí mucha gente ha dicho que ha sido un robo, que nos robó la CONCACAF. No estábamos clasificados legalmente el hexagonal. ¿Para usted fue un robo que nos hicieron o lo ve prácticamente como la posibilidad de ajustar el calendario debido a lo que ha sucedido por la pandemia? Yo soy de lo que piensan como los aficionados, ¿no? Yo digo que siempre los aficionados cuando van a un partido de fútbol y todo el mundo opina, todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene razón. Al final,
El Salvador pelea porque ya estaba dentro de los 6 que estaban clasificados para el hexagonal, y el resto de los países que no estaban clasificados, como en este caso Canadá, Curazao, creo que tenían posibilidades todavía matemáticas en cuanto al ranking FIFA de poder meterse. Ellos también, bueno, pelean por eso, ¿no? Entonces yo creo que al final todo el mundo tiene razón desde su punto de vista, ¿no? Cada uno lo ve desde su punto de vista. Al final todo tiene razón, todo tiene razón. Claro, yo pienso de que no estábamos clasificados y de que había que luchar, pues, y por esta vía. Imagínense, nosotros, nos incluyo, Panamá elimina Curazao, El Salvador elimina Trinidad y Tobago, llega más embalado a la octagonal, con mejor ritmo, con una fase, 2 fases previas, perdón. Entonces, para mí beneficia eso. También usted, pues, dirigió a Águila en el 2015, fue una noticia importante para nuestro país, porque sabemos de su proceso en Panamá, y lo que usted llegaba a un equipo grande en nuestro país. Usted conoció al futbolista salvadoreño. Estuvo, me imagino, en contacto con jugadores de lo que aquí se llama reserva. Pudo ver lo que carecía nuestro fútbol, tanto infraestructura como técnica, táctica, nutricional, psicológicamente, en todos los aspectos. Para usted, porque ya le expliqué las paradojas del fútbol. Ustedes se metieron en una Copa del Mundo, nosotros no clasificamos al hexagonal. ¿Qué le falta al futbolista salvadoreño? ¿Qué le falta a El Salvador para meterse a otra hexagonal y pelear cosas importantes? Yo creo que a nivel de selección, sobre todo lo que yo he podido percibir del tiempo que estuve allí, que fueron 5 meses, es que allí no se le da la importancia realmente como se le debe dar a la selección. Es decir, por ejemplo, aquí en Panamá nosotros tenemos la facilidad de poder hacer microciclos cuando queramos. O sea, además, hay mucha colaboración por parte de los clubes para que eso se lleve a cabo, para que los futbolistas de los clubes vayan a la selección. Yo recuerdo que el técnico español, cuando yo Albert estuve Roca. allí, Roca, cuando yo estuve allí, tenía esa problemática de poder contar con los jugadores para entrenamientos en la selección. Los clubes eran muy reacios a prestar sus futbolistas para que fueran a la selección nacional en un microciclo. Sí es cierto que la cercanía de algunos equipos en El Salvador es muy distante a la capital para que pudieran eh, dar a sus futbolistas, pero aquí en Panamá no tenemos esa ventaja de que todo es más o menos está cercano, ¿no? O sea, las distancias son cercas y hay facilidad para tener los jugadores. Allí yo vi esa problemática. No sé si eso existe, ha sido así siempre o, o sigue existiendo así, no lo sé, pero lo que yo percibí era eso, que no había facilidad de que los jugadores fueran a la selección a los microciclos. Y un entrenador de selección nacional realmente debe conocer a su futbolista. Cuando tú quieras implantar ideas futbolísticas, tiene que tenerlos constantemente lo más posible dentro de microciclos y para ese entrenador el Roca no era nada fácil tener a los jugadores. Entonces, claro, tenía que tener a los jugadores solamente cuando era la fecha FIFA y es complicado, no es fácil. Profe, el microciclo, me imagino que usted hizo muchos en Panamá cuando era seleccionador. ¿Cuánto tiempo duraba? Porque, por ejemplo, aquí Carlos de los Cobos acaba de venir justamente ayer. Este programa está siendo grabado el martes 25 de agosto. Hoy comenzó un microciclo que dura 3 días. Para mí, 3 días a la semana no es tener tanto tiempo. ¿Cuánto duraba en Panamá un microciclo cuando usted era Un seleccionador? en realidad, un microciclo es una semana de entrenamiento y además llamamos microciclo por darle un nombre, porque realmente un microciclo tiene 7 días. Es de 5 a 7 días a la semana de trabajo en cuanto a fútbol se refiere. Y los microciclos que nosotros hacemos con selecciones nacionales son de 3 días. Por lo tanto, no llega a cumplir, ¿no? Los días que contienen un microciclo. Pero de igual forma, durante los periodos que yo he estado con selección nacional, yo tenía la posibilidad, si la
Liga Panameña no jugaba entre semana, yo hacía microciclos siempre, siempre, no importaba las fechas. Eh, Además, nosotros presentábamos una programación conjuntamente con el calendario de la Liga Nacional. Entonces, claro, cada vez que no había liga entre semana aquí en Panamá, nosotros siempre trabajamos con la selección esos 3 días, lunes, martes y miércoles. Y como te decía antes, teníamos gracias a Dios, en Panamá no hay esa problemática, no hay ese problema de que los clubes presten a sus futbolistas, por lo tanto nosotros cada viernes previo a la fecha de la liga, nosotros dábamos la lista y los jugadores se presentaban el lunes, martes y miércoles con nosotros y luego el día jueves volvían con sus respectivos equipos, siempre, como te he dicho, cada vez que no había liga entre semana aquí en Panamá. Profe, usted mencionó a Albert Roca cuando era seleccionador de El Salvador. Una pregunta. ¿Albert Roca lo contactaba a usted y le decía, quiero a estos futbolistas, o todo era de la federación al club y el club no se lo comunicaba a usted, en este caso Águila, o sí se lo comunicaba a usted? ¿Cómo era ese proceso? Porque muchos no entienden y que hay técnicos que pueden decir, y es válido. Yo pienso que es válido también porque un técnico en nuestro fútbol, y no sé cómo es en Panamá, exigen por ser torneo corto un proceso. Para nada, sino que lo que exigen es resultados y si no los das, para afuera. Entonces, si el técnico está necesitado de resultados y le llevan a sus mejores jugadores, el técnico va a decir, entonces no me dejan trabajar, ¿cómo quieren que tenga resultados? Entonces, es importante que nosotros conozcamos ese proceso y usted lo vivió, si era todo de federación a directiva o era entre técnico y técnico. Bueno, el procedimiento, digamos, adecuado es de federación a los clubes directamente para que eso se pudiera llevar a cabo. Lo que nosotros hacíamos en Panamá, por ejemplo, cuando yo he estado al frente con todos los entrenadores de todos los clubes, con todos los entrenadores. Primero, para manifestarle de que nosotros íbamos a trabajar con la selección y que era importante para nosotros la comunicación, el diálogo entre nosotros, seleccionadores, entrenadores de los respectivos equipos, que íbamos a contar con los jugadores, etcétera, etcétera. Pero también al mismo tiempo la federación se comunicaba con cada uno de los presidentes de los directivos de los equipos para hacerle ver que, bueno, que empezaba una nueva temporada y que había disponibilidad de que podíamos contar con sus jugadores, etcétera, etcétera. Siempre ha habido un acercamiento, ¿no? En el caso que tú comentas, Albert Roca, creo que fue igual, ¿no? O sea, intentaron seguramente de federación a clubes, pero de igual forma, él se reunió conmigo también en San Miguel. Él se reunió conmigo, nos reunimos en un sitio de allí de San Miguel y nos tuvo más o menos comentando esos problemas que tenían ellos para entrenar, para hacer microciclo. Entonces tenían que viajar ellos a cada sitio para más o menos poder conversar con los jugadores y demás. Pero no es lo mismo hablar con los jugadores si no entrenas con ellos. En algunos momentos se hicieron algunos microciclos, un par de ellos, pero creo que fueron muy pocos. Fueron muy pocos para luego exigir resultados. Realmente es así. Luego le siguen resultados a los entrenadores y yo creo que es poco tiempo el que tiene un seleccionador con sus jugadores para que los resultados sean luego fructíferos, ¿no? Sean buenos. Claro, importante. Lo que usted menciona, yo creo que ha sido, ahorita viene como anillo al dedo para todos nosotros los salvadoreños que exigimos, que buscamos, que estábamos reclamando, por ejemplo, que nos habían robado y que nos habían dejado fuera del hexagonal y que por qué y que aquí. Al final es eso, es un proceso, es un trabajo que hay que hacer a largo plazo. Yo creo que el día que El Salvador más o menos cambie esos métodos, puede volver a ser lo que fue, ¿no? O sea, porque El Salvador creo que es, a nivel de Centroamérica, es un país de fútbol, yo lo puedo decir, yo estaba allí, además por lo que he visto antes de llegar allí, además. Pero creo que esos métodos se tienen que cambiar, o sea, deben tener más acercamiento los clubes con la federación y los entrenadores de selección con los jugadores, ¿no? Deben haber más acercamiento en ese sentido para que puedan trabajar mucho más
y seguramente sacarán mejores resultados. Ojalá. Es un deseo, imagínense, desde Panamá viene un deseo para nosotros, los salvadoreños. Profe, usted lo decía que cuando usted salió a Europa era raro que el fútbol panameño sacara jugadores. Ahora tienen muchísimos jugadores fuera de Panamá, en equipos interesantes. Yo le quiero hacer una pregunta puntual porque comparo mucho. Usted lo dijo, El Salvador es un país futbolero. No es ni béisbol, ni baloncesto, ni nada. Es futbolero. Panamá no era futbolero. ¿Qué cambios ha hecho el fútbol panameño en las organizaciones, en los clubes, para que se pueda dar este paso de calidad y de exportar jugadores? Por ejemplo, no sé si usted, que está en las selecciones inferiores, cuenta con microciclos también para la... Bueno, yo estuve, ahora no estoy con la selección, las okay. selecciones inferiores. Por ahí vi que todavía... No, pero estuve hasta antes de que empezara lo de la pandemia. Ok. Ahorita automáticamente ya no están... No, ahora no. Ok. Pero en su etapa, ¿cómo fue ese proceso? Porque viene desde abajo. ¿Podía contar con los jugadores? ¿Qué cambios han habido en el fútbol panameño? ¿Se cuenta con límite de extranjeros? ¿Hay obligaciones de reglas para debutar a jóvenes? ¿Qué sucedió para que el fútbol panameño esté soñando con la segunda clasificación al mundial consecutiva? Bueno, realmente desde hace ya un tiempo hacia acá, 15 años tal vez, yo veo escuelas de fútbol en cada esquina. Se trabaja mucho más en ese sentido. Yo cuando empecé a jugar, por ejemplo, no existían las escuelas de fútbol. Que el fútbol no era el deporte que se practicaba de manera muy común. O sea, era el béisbol, el baloncesto. Había muchos campeones mundiales en cuanto al boxeo. Sí se practicaba el fútbol, pero más a nivel de escuela, como otros deportes te lo inculcaban en esa etapa. Pero yo creo que de hace unos 15, 20 años tal vez hacia acá, hay muchas escuelas de fútbol. Algunas muy bien organizadas, otras no tanto, pero al fin y al cabo se practica más el fútbol que antes en Panamá. La evolución que han tenido las distintas selecciones de categorías menores, creo que 5 o 6 mundiales sub-20, 2 mundiales sub-17 en los últimos 10, 12 años. Entonces, eso al final estás trabajando desde la base y eso ha ayudado mucho al crecimiento. El futbolista panameño, la mentalidad también ha cambiado. O sea, practica más este deporte, cree más en este deporte. Y al final, el rendimiento que ha tenido la selección mayor en los últimos 10 años, eso también ha sido muy significativo para que el fútbol de Panamá haya cambiado, de que el futbolista panameño se le valore más y que hoy haya más futbolistas también fuera de Panamá, ¿no? Con el tema le decía de las reglas, ¿hay reglas? ¿Cuántos extranjeros hay para jugar en cada equipo? Yo no sé si son 3 extranjeros, no estoy seguro, no sabría decírtelo. No sé si son hasta 3 extranjeros, 4 extranjeros, no lo sé. No estoy seguro, no estoy seguro. Similar, el número es similar a lo que sucede en El Salvador. Aquí se permiten 4 extranjeros. ¿Hay alguna regla para que debutar jóvenes o prácticamente es el técnico? Sí, de hecho, cuando nosotros estamos en el proceso de Brasil 2014, habíamos propuesto también de que fuera obligación de que el jugador juvenil de 18, 19 años estuviese alineado en los equipos en primera división. No se pudo conseguir la obligatoria de que pudieran estar, pero sí por lo menos se alcanzó a que pudieran cumplir una serie de cantidad de minutos durante la temporada, ¿no? Y eso todavía se está proponiendo de que el futbolista en categoría juvenil de selección sub-20 estén alineando en los equipos en primera división de manera obligatoria, ¿no? Y yo creo que eso incluso ahora se va a proponer para que eso sea así. Al final, a la larga, se consigue lo que uno pretende. Y eso al final beneficia a los clubes, beneficia al futbolista, beneficia a la liga incluso, y beneficia a las selecciones de categorías menores también, por supuesto. Claro,
si usted dice que tienen 5 clasificaciones, acaba de decir, a 5 o 6, 5 o 6. Copas Mundiales sub-20 y nosotros la última fue en Turquía, si no me equivoco. 6 mundiales sub-20 tenemos nosotros. Imagínense, son 6 mundiales sub-20, 2 sub-17. Eso es prácticamente debido a las fuerzas básicas y a lo que se va trabajando. ¿Cuánto es en el tiempo que usted dirigía? No sé si ha cambiado. El tiempo aproximado de minutos que necesita un joven, perdón, en Panamá. Para jugar en primera división, Sí. nosotros creo que estaba el último campeonato anterior, creo que eran 800 y pico minutos, me parece. 800 minutos. 800 minutos, más o menos aproximadamente. Algo Son así. prácticamente más de 8 partidos. 800 Sí, minutos. por eso. ¿Cuántos jugadores? Claro, entre partido de ida y vuelta es casi la mitad del torneo. Exacto. Mínimo, como mínimo. ¿Cuántos jugadores tienen que ser o solo tiene que ser uno? No, deben tener por lo menos uno. Ok. Yo, por ejemplo, propongo una regla y se la comparto. Nunca la he compartido aquí. Pero haciendo alusión a esto, ¿Sí? Venezuela lo hizo hace algunos años. Venezuela lo hizo, pero era obligatorio que un jugador de categoría sub-20 estuviese en el campo. Venezuela fue su campeón del mundo a nivel sub-20. Exacto. Ya, eso es lo yo creo que al final eso beneficia a los clubes. Venezuela fue campeona del mundo, subcampeona del mundo. Yo creo que a raíz de eso, ¿no? O sea, esos son proyectos que tú tienes que plantear para tu liga, para mejorar tu liga, para sacarle algún beneficio. Y Venezuela ese beneficio se lo sacó en esa categoría sub-20 porque los jugadores jugando en primera división evidentemente juegan a un mejor ritmo, con jugadores profesionales y luego ahí están los resultados. Claro, por ejemplo, vemos México, la selección preolímpica o para el preolímpico de México, comparada con la de la región, hay jugadores futbolistas de Ajax, Edson Álvarez, Lainez, en Betis, es otro nivel. Lo adaptamos aquí en El Salvador. Y por ejemplo, yo tengo una regla que no la propongo porque no tengo voz ni voto en la federación ni en la liga. Sin embargo, es que 10 jugadores acumulen más de 1000 minutos de sub-20 y que 5 jugadores sub-17 acumulen más de 500 minutos. Imagínense, son 10 partidos y de sub-17 serían 5. Y yo estoy seguro que más de uno va a llenar el ojo de un técnico de primera división. Y le va a dar minutos. Al final es lo que te he comentado. Eso es promover a tus futbolistas, darle mayor importancia al fútbol base, a los jugadores de categorías juveniles, y los clubes se van a beneficiar. A la larga se benefician los clubes, se beneficia la liga también y se benefician también las selecciones de categorías menores. O sea, esos son proyectos que uno se tiene que plantear, qué es lo que hace falta para mejorar. Y de alguna manera nosotros lo estamos haciendo, ¿no? O sea, porque, ya te digo, en primera división siempre debe haber por lo menos un jugador que esté por allí jugando en primera división. Claro, yo pienso que eso es fundamental. Profe, ya para ir cerrando, le agradezco por el tiempo, ha sido una plática muy agradable. Le decía antes de entrar a grabar que usted ha sido de los mejores jugadores de CONCACAF, pero que para mí era otro y usted coincidió conmigo. Y me decía por ahí algo que se escuchaba en España sobre Jorge Alberto el Mágico González. Usted que está dentro del top 10 de jugadores de CONCACAF, que lo alinean en el 11 ideal, para usted Jorge el Mágico González es el mejor de CONCACAF. Eso es indiscutible. Eso está fuera de discusión, ¿no? Fuera de discusión. Para mí este ha sido el mejor de la historia, por lo que yo he podido ver. Incluso he tenido la oportunidad incluso de jugar en contra del Mágico González en un partido amistoso en el año 89. Yo trabajo en Nacional de Montevideo en un trofeo Carranza contra el Cádiz y allí estaba él, ya no finalizando su carrera. Pero luego yo, años después, volví a jugar en España. Estuve mucho tiempo allí, además trabajando también como entrenador. Y uno escucha historias y anécdotas de cosas, ¿no? Que ve en televisión, que escucha lo que es la historia del fútbol español top, ¿no? Un jugador
que ha sido un de saber más o menos lo que tú escuchas y conoces las otras historias de los centroamericanos, los jugadores de esta área de CONCACAF que han ido a jugar a Europa. El Mágico González está lejos de todo, está fuera de discusión. Bueno, ya escucharon, también aquí no se valora al Mágico González como se le valora afuera, como los extranjeros lo ven. La verdad que tenemos la dicha de tener al que para el profesor Julio hasta el propio Deli Maradona Valdés. ha dicho en algún momento, ¿no?, que ha sido el mejor futbolista que ha visto jugar, ¿no? Claro, Maradona lo dijo. Ya que Maradona lo diga es increíble. Son palabras mayores. Claro, por supuesto. Profe, de verdad agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha regalado. Ha sido un enorme placer platicar con usted. Espero, le deseo todo lo mejor. Como le digo, muchísima salud para usted y para su familia en este tiempo de pandemia y que pronto se pueda regresar a las canchas a entrenar al equipo. Y si usted quiere y de verdad desea dirigir otra selección, la selección de El Salvador estaría dispuesta a contar con un técnico con su idea, con su proceso, pero lastimosamente no prestan a los jugadores los federativos ni los equipos. Ha sido un placer, ha sido un placer. Bueno, y este fue Julio César Deli Valdés, técnico panameño, el mejor jugador de la historia de Panamá. Un verdadero placer. Gracias por estar sintonizando esta entrevista en DP1. Les agradezco. Coméntenos, díganos, den su opinión acerca de los temas que tratamos con el profe. Y la próxima semana venimos con otra entrevista de un gran personaje mexicano. Ha sido un verdadero placer y nos vemos en la próxima.